Buenas noches, hermanos y hermanas. En esta hora es que bueno que nos quedamos todavía para continuar con la segunda clase. Gracias a Dios por la vida y la salud que el Señor nos da. Es un gozo verles otra vez, sus rostros hermosos. Dios bendiga a los hermanos que se quedaron con nosotros también ahí en Facebook. Gracias, hermanos. Les aseguro que en esta noche, al estar estudiando la palabra del Señor, se van a dar cuenta que en realidad la hora que vamos a tener se va a hacer como un minuto. Amén. Bueno, vamos a orar. Voy a pedirle a la hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Hermana Alicia, que ore al Señor en esta hora para dar principio a nuestra clase de Daniel. Gloria. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Úsala, papá Dios. Aleluya, Cristo. Bendito es tu nombre. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven a enseñarnos y a guiarnos en esta hora. Amén, Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con el libro de Daniel, capítulo 10. Ya lo tienen ustedes. Ya sé, están bien listos ustedes. ¿Sí recuerdan ustedes dónde nos quedamos la semana pasada? Los que estuvieron aquí y los que no estuvieron van a saber dónde, porque ustedes sí recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada. Estábamos nosotros estudiando, hablando acerca de Jesucristo, cómo fue la visión que vio Daniel y cómo lo describe. ¿Se acuerdan ustedes? Lo describe primeramente, como sacerdote. Por eso le digo que al pastor que es igual Apocalipsis que Daniel. Como sacerdote dice que ceñido su lomo con oro fugaz. Y esta frase describe un cinturón tejido que les decía que de fibra de oro que bordeaba la cintura del varón, que significa un monarca, un rey. Hay una palabra ahí que dice que su cuerpo como virilo. La palabra virilo proviene del hebreo tarsis, que traducido es crisólito, topacio o jaspe amarillo. Es una piedra que tenía su origen en el sur de España y se caracterizaba por su deslumbrante belleza. Así era la belleza de esa visión que tenía Daniel enfrente, que venía siendo no un ángel cualquiera, sino estamos hablando de Jesucristo preencarnado, al que está describiendo. Su rostro parecía un relámpago en el sentido de su brillantez, y sus ojos como antorchas de fuego. A pesar de que su rostro era tan brillante, dice que Daniel puede distinguir sus ojos. Eso es muy importante. El rostro de Cristo brillaba tanto, tenía un esplendor. Pero ¿cómo pudo distinguir Daniel los ojos de Cristo? Dice que sus ojos se comparaban con una antorcha de fuego. El capítulo 10 del verso 12 y 14, quiero que ustedes tengan esta lectura. Es 10, 12 y 14. Vamos a ver, hermanos, la explicación del mensajero. ¿Qué es lo que explica el mensajero a Daniel? ¿Alguien me quiere leer capítulo 10, versículo 12 y 14? En la Biblia, pues yo creo que todos tienen la misma versión. Hermana
Connie, dígame usted, si usted tiene esa versión, puede usted. La Reina Valera, hermano. Está bien, vamos a leerla y luego yo la leo en la otra. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí el mensajero le está explicando a Daniel el motivo del cual se está presentando a Daniel en esta visión. Daniel dice, y yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un grande temor y huyeron y se escondieron. Quedé yo solo y vi esta visión y no quedó fuerzas en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Fíjense lo que dice ahí en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, el por qué estos hombres que estaban con Daniel tuvieron temor de esa presencia sobrenatural, de esa visión hermosa que Daniel está viendo. Vamos a ver por qué se escondieron. ¿Cuál fue el motivo? Sí, 2:14. Ahí vamos a encontrar una razón por la cual estos hombres no se quedaron con Daniel. Aparte, la visión era directamente con Daniel, pero estos hombres, algo sucedía con ellos, que por eso huyeron, no fueron capaces de quedarse en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Quién quiere leer 2:14? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Estos hombres que estaban con Daniel no podían percibir la gloria de Dios, porque esto se discierne espiritualmente. Si la gente, si las personas tienen comunión, conexión con el Señor, entonces estas personas pueden percibir, pueden tener la percepción de lo sobrenatural, de la gloria de Dios. Amén. Así es. Pero estamos hablando en la forma natural, no en la forma espiritual. Las personas, ellos tuvieron miedo y se fueron corriendo y se fueron a esconder. Es más, ellos no alcanzaron a ver la gloria de Dios ni la presencia, solo sintieron algo sobrenatural. Por eso dice Daniel, yo me quedé solo. Y ¿saben qué, hermanos? Para nosotros sentir la gloria de Dios en nuestra vida, saben que la soledad es buen consejero. Amen. Sí. Amen. Amen. Yes. Es muy buen consejero. Lo privado, Así es. usted y Dios, Dios y usted. Gloria. Ahí viene la revelación de parte de Dios. Ahí le da Dios a conocer sus planes para su vida de usted. No es cuando hay mucha gente, es cuando hay una intimidad, Dios y usted. Aquí Daniel realmente, hermanos, pudo llenarse del Señor y sentir la gloria de Dios. Fue necesario, hermanos, que Daniel realmente, hermanos, tuviera una experiencia sobrenatural y maravillosa con el Señor, única. Daniel, hermanos, tuvo que tener tres toques de parte del ángel, de parte de Cristo preencarnado.
3 veces le tuvo que tocar a Daniel, personalmente con su mano a Daniel. Yo quiero que veamos nosotros, hermanos, cómo fue necesario que el personaje celestial, el Cristo preencarnado, tocara 3 veces a Daniel. Antes de continuar con esto, estaba yo analizando en mi casa, el día que estaba estudiando esta escritura, cómo Dios mismo, siendo Dios, tuvo que humanarse, tomar forma humana por medio de Cristo, su Hijo. ¿Para qué se humanó? Para poder interactuar con el hombre, para poder tener comunión con el hombre. Me llama mucho la atención cómo Daniel describe a este personaje divino. Lo ve como el Hijo del Hombre. Ahorita que estaba en la clase, los rasgos de Cristo, aunque es glorificado, se puede ver en él la humanidad que hubo en él, en su cuerpo glorificado, pero con los rasgos, ciertos rasgos de esa humanidad que tuvo aquí. Ahora, Daniel, cuando ve esta visión y este personaje, lo llama como el Hijo del Hombre. No le dice Dios, le dice como el Hijo del Hombre. Porque es la forma de poder describir Daniel la visión. Y yo digo, bueno, nosotros no podríamos decir realmente cómo es Dios, porque nunca hemos nosotros visto en nuestra humanidad. Pero sí podemos describir a Cristo, porque lo conocemos por medio de su palabra, su belleza, cómo Él sufrió por nosotros en la cruz, cómo fue su humanidad. Ya lo conocemos. Ya cuando vayamos con el Señor, que venga por nosotros y nos lleve y nos arrebate, yo creo que yo ya conozco al Señor en cuerpo glorificado. Yo puedo decir sus rasgos de amor de Cristo para mi vida. Daniel aquí tuvo que tener una presencia gloriosa y tuvo que tener del Señor 3 toques para que pudiera entender realmente quién era Él. Dice que la primera reacción de Daniel fue cuando escuchó el sonido de la voz de Cristo. Estoy en el 10, verso 9 y verso 10, para que ustedes lo busquen. Dice que su reacción fue oír el sonido de su voz. ¿Qué le pasó a Daniel? En mi Biblia dice que se desmayó y perdió, hermanos, el sentido, su conocimiento. En un profundo sueño cayó Daniel. Al instante, fue cuando oyó la voz, cuando escuchó la voz, el sonido de su voz, se desmayó, se cayó, dice que al piso, su rostro en el piso, tendido, y se quedó dormido. Perdió como el conocimiento. Ahí recibió el primer toque. Y fue nomás un toquecito. Y fue un toque. Pero qué toque tan poderoso. El primer toque. Dice, y me levantó. Pero fíjese que no lo levantó así de pie. ¿Sabe cómo lo levantó? De rodillas. De rodillas y con las plantas de las palmas de sus manos sobre el piso. Y con su cabeza, su vista bajada. ¡Ay, Señor! Padre Santo. ¡Qué maravilla, hermanos! No se han imaginado con la posición de Daniel. Daniel cayó al piso. La gloria de Dios deslumbrante, poderosa, omnipotente. Imposible verla, hermana. Hermana, cayó y cuando el ángel le tocó, cuando el Señor Jesucristo preencarnado le tocó, su posición fue con su cabeza hacia abajo, con las palmas en el piso y de rodillas. Así quedó. El Señor no merece toda la reverencia. Amén. Del cuerpo completo.
Y porque nosotros a veces no nos damos cuenta que la presencia del Señor está y merece todo honor, toda gloria, toda honra y toda reverencia. Gloria. Aquí Daniel nos demuestra reverencia y le dio el primer toque y ahí fue donde se incorporó. Pero le dice, hermanos, ay, ay, ay. Le dice que Él es muy Amado. precioso. Gloria a Dios. Que Él es muy amado, que significa muy precioso para Dios. Muy amado, muy precioso para Dios. Hermanos, que no todos somos hijos de Dios, no todos somos muy amados para Dios. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Podemos nosotros decir, soy hijo de Dios, pero les voy a decir que no a todos les puede llamar amados ni preciosos. Ana, ¿puedo decir algo? Sí, pastor, usted diga todo lo que usted quiera. Yo quiero que se entienda algo aquí en claridad. Sí, No es que Daniel tiene el corazón, no que Daniel tiene en el corazón a Dios, sino que Dios en el Sí. corazón de él tiene a Daniel. sí, Hay que ver punto. Es Amén. amado porque en el corazón de Dios, vemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero hablando aquí, sí, ujú, es Dios que tiene en su corazón a Daniel. sí. ¿Me explico? Si usted tiene esta parte, puede sacarle mucho sabor a esto que está hablando aquí. Sí, Síganme, yo perdón. traía una cita, tengo una cita donde nos dice el por qué Dios le llama amado y muy especial. Él es precioso para Dios. Claro. Es que Dios está hablando de lo que hay en él hacia Daniel. Eso. Ahora, Wow. no cualquiera puede llegar al grado que llegó Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un hombre consagrado. Era un hombre que oraba 3 veces al día. Era un hombre que no contaminó su vida con las costumbres de los caldeos. Nada. Era un hombre que no dobló rodilla a dioses ajenos. Era un hombre que defendió su fe. Era un hombre que amó al pueblo de Dios por sobre todas las cosas. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre santo Y sabio. y sabio. Era un hombre que realmente estaba al 100 entregado al Señor. Amén. Así es. Amén. Ahora, tanto fue así que pudo llenar el corazón de Dios, amándolo, Así amándolo. Abraham, como nos decía el pastor, él fue amigo de Dios y lo llamó su amigo. es. Pero aquí a Daniel le llama muy amado, que significa Wow. muy precioso para Dios. Y dice, y me puso de pie. ¡Ay, sí lo puso de pie! Y cuando lo puso de pie, ¿sabe cómo estaba Daniel? Temblando. Por la Pero presencia. ¿quién no va a temblar en la gloriosa presencia de Dios? ¿Quién no se va a estremecer? Si los cielos se estremecen, si la naturaleza se estremece en la presencia de Dios, imagínense un ser humano. Y Daniel estaba temblando, dice, cuando me hablaba bajé la vista al suelo sin poder hablar. Cuando él bajó su vista y sin poder pronunciar palabra hacia ese ángel celestial, hacia Cristo, el Cristo preencarnado, ahí vino el segundo toque. Vino el segundo toque. El Señor le tocó. Pero ¿saben dónde le tocó? Le tocó sus labios. Le tocó sus labios en el segundo toque. Y entonces dice Daniel, entonces yo abrí mi boca y comencé a hablar. Y le dije, ay, hasta entonces
Yo creo que esto lo tenía guardado Daniel en su corazón, pero no lo podía expresar hasta que recibió el toque del Señor en sus labios. Y le dije, ¿cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor, mi Adonai? Porque mi Señor es Adonai. El 18 volvió a tocarle el Señor. Le volvió a tocar, dice, y sentí que recuperaba mis fuerzas. Y me dijo, no tengas miedo, porque tú eres muy amado, muy preciado, muy precioso para Dios. Hermanos, que yo diga que soy preciosa para Dios es una cosa, pero que Dios diga que soy muy amada y muy preciosa para Dios, hermanos, aunque el mundo diga lo contrario, esto a mí no puede interesarme. La opinión de Dios de mi vida, eso es lo que cuenta. Es lo más importante. Es lo más importante, hermana. Pero es del mundo. Bueno, fíjense, hermanos, ahora yo les quiero llevar también a meditar en que no solamente Daniel tuvo esta experiencia. Ahí, hermanos, yo quiero que veamos en Apocalipsis 1:17, hay otro personaje, otro profeta que tuvo la misma experiencia que Daniel. Tuvo la misma experiencia de Daniel. ¿Y qué fue lo que sintió Juan el teólogo? ¿Cuál fue la reacción de Juan el teólogo? Alguien lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Por eso, Cuando vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temes, yo soy el primero y el último. Cayó como muerto. como muerto, bueno, dice que puso su mano derecha porque cayó a sus pies. ¿Cómo cayó? Cayó como muerto, pero siempre Él consuela. Dice, puso su mano derecha sobre mí, igual que en Daniel, y me dijo, no tengas miedo, porque la gloriosa presencia de Dios no debe de infundir miedo, infunde reverencia, pero tengas miedo, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 22:13, ¿qué dice? Yo soy, ¿qué? El alfa y soy la omega, soy el principio y soy el fin. Aquí cuando le dice, soy el primero y soy el último, está hablando de la misma persona, de Jesucristo, el Cristo glorificado. El Señor coloca su mano derecha en señal, ¿saben de qué? De amor, y coloca su mano derecha para consolarlo, Amen. para animarlo y para darle fuerza, como a Daniel. Por eso le tocó, para darle a él fortaleza. Aleluya, Señor. Ahora tenemos también, hermanos, yo quiero ver otro personaje que tuvo la misma experiencia. Vamos a ver la reacción de Isaías. Es capítulo 6, versículos 5 al 7. Alguien léamelo, por favor. Isaías 6, versos 5 al 7. Ver la gloria de Dios es inexplicable, hermanos. ¿6 dijo, hermana? ¿6? Sí, 6, capítulo 6, pastor, versículos 5 al 7. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Él tocó mis labios y dijo, ve
Isaías. Dice que Isaías vio al Señor sentado en majestad en el trono. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? ¿Alguien me quiere leer en Reina Valera? ¿Cuál fue la reacción de Isaías? ¿Se quedó como nada? Como muerto. Porque no cualquiera puede decir, se me presentó Dios y quedó como si nada. Esa no, realmente no es un testimonio creíble, porque vemos los personajes que vieron esta belleza, hermanos, de esta naturaleza gloriosa de la presencia del Señor, y la reacción de ellos es muy diferente. Dice, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Entonces dije, todo se acabó para mí. Léame en la Reina Valera. El 6:5 más. Ujú. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y Aleluya. tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor Amén. que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién Hasta- irá por nosotros? Hasta ahí, hermana. Gracias. Yo tengo una pregunta, Sí. hermana, porque Diga, pastor. mi pregunta es esta. Estos hombres tenían una experiencia sobrenatural. Lo divino a lo divino al ser humano. La pregunta mía es, hermana, cada vez que ellos tienen estas experiencias, ¿eran hombres diferentes o seguían igual? Ajá, para allá voy. Es mi pregunta. Sí, yo le voy a responder, porque voy para allá precisamente. Yo conozco la respuesta, pero Muy buena pregunta. Yo también tengo una pregunta, Sí. a lo mejor va. Estos tres hombres, sabemos que Isaías y Daniel eran Ujú. profetas, y Juan, como dice, era un teólogo, también es ¿verdad? profeta. Estas visiones que ellos tuvieron fueron espiritualmente hablando, o las dos cosas, físicamente hablando y espiritualmente hablando. Cuando Jesús los tocó físicamente o espiritualmente. En la visión los tocó. En la visión los tocó así. Ajá. Para nada, Dice su mano derecha y lo tocó. ¿verdad? Dice tocó y tocó sus labios. Tocó sus labios. Es que yo hago esa pregunta porque ya la había hecho yo antes, pues, a un teólogo, y me dijo, no, todo eso es espiritualmente hablando, y dije yo, ¿y por qué dice que lo tocó? Lo tocó y todo. Sí. Que lo tocó. En la visión que vio, Es que lo la tocó. visión que vio Isaías dice que, o sea, que, ay Dios mío, muerto. Daniel cayó como muerto. Juan también como muerto. Que sabemos que toda persona que dice la palabra que nadie puede ver a Dios sin morir. Ujú. Y ellos sí que cayeron como muertos. Pero entonces yo me quedaba con esa duda si era espiritualmente hablando la visión solamente o físicamente hablando. Ni fue un sueño, No lo estaban viviendo. ni estamos viendo en lo espiritualmente. Claro, que era en el espíritu, pero era una visión. La sintieron aquí. Pero lo estaban viviendo. Lo estaban viviendo ellos. Claro que sí. Eran momentos reales, para que me entiendan, donde estaban ocurriendo. Por eso cuando se desmayaban o cuando caían como muertos, los tocaba porque tenían que estar con los ojos abiertos. Lo revivían. Los que estaban con Ah. Daniel, ellos huyeron y se fueron. Exactamente. Tuvieron miedo. Entonces Daniel. Solo Daniel se quedó solo. O sea, él vio la visión Claro, espiritualmente. él primero, vio la la visión. visión. Él tuvo la experiencia de ver esta visión. Pero eran hombres también
Pero hay que ver la clase de hombres. No era común, porque Profetas. eso nomás le ocurre a hombres que realmente Eran están hombres delante de la presencia de Dios. No les ocurre a cualquiera, les ocurre a las personas que llenan los requisitos de Dios, que se separan del mundo totalmente, que están entregados completamente, que viven aquí sobre la tierra, pero realmente tienen una relación con Dios tan íntima, que no cabe la palabra, pero que llenan el corazón de Dios. O sea, que mueren a la carne y viven más en el espíritu. Claro, Pero claro. también es para todo aquel que lo anhela y lo desea. No hay límite, No pero está acabado eso. realmente son pocos. Sí. Son pocos, ese es el asunto, que no todos podemos llegar a ese clímax porque no queremos, porque es para todos. Ahora, volvemos otra vez aquí al tema de, por lo que dice el pastor, de Isaías. En mi Biblia dice, entonces dije, todo se acabó para mí. En la Biblia Reina Valera dice, caí como muerto. La reacción de Isaías dice, todo se acabó para mí cuando vio la majestad sentada en el trono de Dios. Su naturaleza pecaminosa, porque tenía su naturaleza pecaminosa. Su reacción fue esta: todo se acabó para mí y tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Estos labios se usan para 1000 cosas. Con ellos comemos, con ellos expresamos, pero muchas de las veces con ellos ofendemos a Dios. Y sí lo ofendemos, porque si decimos que no, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Entonces, él, Isaías, se consideraba de labios impuros, aunque era un hombre que había sido llamado a ser profeta. Voy para la respuesta del pastor. Pero tenía que pasar esta experiencia para que hubiera un cambio en él. Un cambio en él. Dice que cuando vino el ángel, tomó con unas tenazas, las tomó de donde las tomó y tomó un carbón encendido. Un serafín voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar del lugar santo, con unas tenazas, y con él dice que tocó sus labios y dijo, ¿ves este carbón? Te he tocado los labios y ahora tu culpa ha sido quitado y tus pecados perdonados. En hebreo, cuando dice que tocó sus labios, significa quemar. Quemó los labios de Isaías. Ahora ya no tienes que sentir culpa. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. ¿Y saben qué? Cuando esto sucedió en la vida de él, de Isaías, entonces comenzó él realmente como profeta, tuvo un cambio. Así es. Entonces sí, comenzó como vocero de Dios. Antes de esta experiencia, él necesitaba esta experiencia. Él necesitaba este toque para poder tener un cambio y tener un desarrollo en su ministerio como profeta. Ahora sí, con labios santos, ahora sin culpa, porque ya había sido santificado, dedicado para el Señor. Ahora tenía, hermanos, un cambio para ser un vocero de Dios. Yo veo que en la vida de Daniel hubo un cambio fuerte. Experimentó con estos 3 toques del Señor, porque si ustedes se fijan que primero él cayó a tierra y dice que en el primer toque
cayó y no se podía levantar, tuvo que tocarlo el ángel. Y aún así no podía hablar. ¿Hasta cuándo habló Daniel? Hasta que le tocó sus labios el ángel. Cuando la mano del ángel le tocó de Cristo, la puso sobre sus labios, entonces Daniel pudo empezar a hablar y le dijo: hable mi Señor, mi Adonai, hable, dígame. Y luego cuando dijo eso, bajó la vista porque la gloria de Dios era inmensa y no podía estarle mirando su rostro. ¿Quién puede estar de pie, hermanos, ante la presencia de Dios indiferente? Nadie. Nosotros hemos tenido experiencias acá en la iglesia y esta semana pasada fue el miércoles, ¿verdad? Cayó la gloria de Dios tan fuerte que nadie podía estar allá sentado indiferente. Estaba el poder de Dios moviéndose, que todos estábamos bajo la presencia gloriosa de Dios. Daniel, cuando fue tocado, que le tocaron sus labios, entonces sí, ya pudo hablar. Y después de eso todavía necesitó otro toque, porque necesitó el toque del Señor para tener un cambio en su vida, en su reacción de él. Ahora, cuando le tocó el Señor por tercera vez, dice que recobró todas las fuerzas. Recobró, sintió, hermanos, ánimo para hablar. Sintió, hermanos, esa confianza para poder hablar y dialogar con la persona divina del Señor. Hermanos, si nosotros no tenemos el toque del Señor en nuestra vida, no puede haber un cambio en nosotros. Por eso digo yo, hermana, porque yo veo la confusión de la iglesia que supuestamente tuvo una experiencia con el Señor y sintió la gloria de Dios y se lo bendecido o bendecida. Pero luego vemos que no hubo un cambio. Estos hombres no eran hombres comunes, eran hombres ya consagrados, ya eran hombres que buscaban de Dios. Y cuando Dios tenía experiencia con ellos, ellos como que fortalecían más el caminar de ellos. Pero yo no he visto que ellos sean tocados de Dios y que sigan la misma vida, o el mismo pensamiento, el mismo hábito. Eran transformados totalmente. Entonces, hago esa pregunta porque hoy en día hay mucho mal concepto de que, toqué la presencia de Dios, Dios me tocó. Pero luego veo yo que siguen en los mismos hábitos, los pensamientos. También las quejas. Digo, pues entonces, ¿quién tocó a quién? Porque cuando, te voy a decir algo que va a espantar a muchos. ¿Okay? Cuando Dios realmente se manifiesta, tiene que haber un cambio. Claro. Y si el cambio no estuvo, quizás hay duda de que su presencia se te llegó. Porque tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que haber un cambio. Nadie toca al Señor y se queda igual. No puedes quedar igual. No hay sentido. Es una experiencia única. Puedes, Sí. no puedes. Y creo que esa es la confusión de la iglesia hoy en día, porque hacen tanto brinco, tanto salto, tanta música, tanto. ¡Ay! Que la presencia de Dios. La presencia de Dios nunca fue hecha por música, No. ni por el brinco, ni por el salto. No. La presencia de Dios siempre ha sido por lo consagrado de la persona. Así fue. Si tú eres consagrado, Dios te va a bendecir. No necesitas otros medios para la consagración o para sentir la presencia de Dios. Lo que necesitas es nomás ser uno sagrado ante el Señor, de que haya cambio. Y aquí es lo que va a espantar mucho. Dios no puede descender en algo que no está haciendo cambio. Que desee cambiar también. Eso, hermana. Eso. Dios va a caer en lugar que está fértil, separado, buscando algo más que el presente. Amén. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y tenemos que nosotros entender eso, Sí, porque está llegando a mucha gente. A mucha Sí. gente está llegando. es cierto. Fíjense en la vida de Daniel, es verdad. Para corroborar lo que el pastor dice, es verdad. ¿Cómo estaba la vida de Daniel delante de la presencia de Dios?
estaba en ayuno y en oración por 21 días. Primera, estaba consagrada su vida. El motivo también de dedicar este tiempo exclusivo para Dios, buscar el rostro de Dios, era por su preocupación por su pueblo, porque quería saber el futuro del pueblo. Un pueblo que estaba en su corazón de él, que amaba, porque oraba por ellos, intercedía día y noche, 3 veces al día, oraba por el pueblo. Y aunque él no había pecado, se ponía en lugar del pueblo y pedía perdón también. Pedía perdón por el pueblo. En otras palabras, la vida de Daniel estaba totalmente dedicada y consagrada al Señor. Por eso que el Señor no se puede manifestar en cualquier vida. Aunque Él puede, pero no se puede, porque ese corazón no está consagrado para Dios. Ahora, esta experiencia que sufrió, que pasó en la vida de Daniel, en la vida de Juan, el teólogo, en la vida de Isaías, hermanos, son experiencias únicas en su vida que les marcó, quedaron marcados por vivir una vida consagrada para el Señor. ¿Quieres decir algo, Perlita? No. Eso, hermano, no podemos nosotros decir exactamente. Tuve una experiencia que el Señor me tocó. Si la forma de nuestra vida no manifiesta lo que testificamos. Creo que necesitamos en esta noche analizarnos. Por eso yo estoy hablando con la iglesia, hermana. Yo quiero gente consagrada. Es lo que quiero más que nadie. Amén. Es la única forma que yo desciende. Amén. Es la única forma. Amén. Lo que me duele a mí, hermana, es más que nada hoy en día. Que tenemos tantos cristianos que yo le llamo rent to buy. Vienen aquí, siempre deseando que haya la presencia de alguien más para ellos sentirlo. Pero se van vacíos. Pero pastor, si estos 3 personajes que les acabo de presentar no estaban en público, ni estaban, hermanos, en algún grupo, ellos estaban solos. Completamente solos. ¿Cómo quedó Daniel? Estaba con más, pero cuando la gloria de Dios cayó, ¿cómo quedó Daniel? Solo. Mande, hermana. Sí, o sea, porque hay veces que andamos buscando aquí y allá, ¿sí me entienden? Porque va a ir a tal correcto, porque realmente estar a solas con Dios, nosotros podemos tener esa experiencia. Cuando nos consagramos, no vamos a andar, ¿sí me entienden? Amén. Porque esa es emoción, andar aquí y allá. Ya tocó el punto para donde yo iba. Yo más quiero que quede claro, hermana. Nada puede bajar si no está el lugar preparado. Amén. Si el lugar no está preparado, nada va a bajar. Aunque nosotros digamos esto rico, nada va a bajar. Cuando algo está preparado, desciende. Amén. Y así es. No hay otro punto. Amén. Ahora, lo que puede testificar el hombre y la mujer y decir, he tenido un toque y he sido diferente y voy a cambiar, o ya cambié. Pero si la vida sigue siendo igual, se llama emocionalismo. Y de eso está lleno las iglesias y el mundo. Solo emociones. Las experiencias de estos hombres fueron a solas con Dios. Pero ¿por qué le llama Dios a Juan también muy amado? ¿Por qué le llama a Daniel muy amado? Porque ellos se habían hecho acreditados de ese título. Se acreditaron para que Dios les dijera que eran muy amados. Ese título les quedaba muy bien por su vida consagrada delante del Señor. Amén. Hermanos, si queremos tener una experiencia con el Señor, estemos a solas con Él. No lo busque allá, ni lo busque acá, ni lo busque allá, donde le digan profecías, donde le digan esto, que usted va a hacer esto, que usted tiene ministerio de esto, que usted es... No crea, hermano. Crea lo que Dios le dice a solas, lo que viene de parte de la voz de Dios, como les habla a ellos. A ellos cuando reaccionan es cuando oyen la voz de Dios.
Y lo describen como sonido de muchas aguas, como sonido de mucha gente. Reaccionan ante la majestuosa presencia de Dios. Sí, hermana, perdón. Dígame. Yo tengo una pregunta, porque yo también salí lo de José, ¿verdad? Mande. Yo comparo mucho a Daniel con José. Ujú. Y me pregunto la diferencia de José y Daniel, porque yo miro su vida también de José y era un hombre consagrado, Ujú. pero no se le llamó Amar, ¿verdad? José. Lo que pasa es que el Señor hace su distinción de acuerdo al personaje. Cómo era Daniel, cómo era Juan el teólogo, cómo era Isaías, cómo era José. José es otra época, pero el Señor le honró y le puso en lo más alto porque él honró a Dios. Pero ya es otra parte de la escritura que tiene, en cierta forma podemos decir que fue un hombre también lleno de fe y consagrado para el Señor. Pero aquí hablando exclusivamente de Daniel y hablando de Isaías y hablando de Juan, nos trae una gran enseñanza en esta noche. Si apartamos nuestra vida para Dios y nos consagramos, hermano, qué lindo va a ser que le llame que usted es muy amado y muy precioso para Él. En el corazón de Dios, hermanos, estaba, ay, santo Dios, este sentimiento para Daniel. Hermoso, pero Daniel se lo ganó con su dedicación para el Señor. Ahora, a ellos les hace entender los misterios de Dios. A ellos les revela, ay Dios, cuando estaba estudiando yo me di cuenta cuando habla de un libro y yo digo, ¿dónde está este libro? ¿Cuál es este libro? Ahorita voy a llegar allá. Pero nadie puede ser revelado estos misterios nada más a estas personas consagradas, dedicadas para Dios. Dice que ellos se hicieron acreedores de este título. Ahora nuevamente vamos a leer capítulo 10, versículos 12 y 13. Alguien léame por favor esto. De Daniel. Uh-huh. Cuando el ángel le habla a Daniel. Sí. ¿Quién lo lee? Perlita. 10, 12 y 13 de Daniel. Vamos a ver, hermanos. Ahora el ángel le habla con Daniel y le dice a lo que vino y le explica también cómo estuvo la situación de la oración de él, cuál fue el problema con la oración de Daniel. Vamos a ver aquí. Sí. Sí, 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pues el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Esto está muy interesante, hermanos, porque Daniel por 21 días se había puesto en consagración total, apartado totalmente en ayuno y oración. Y Daniel no tenía 15 años, ni 20 años, ni 50 años. Daniel tenía más de 85 años, de 85 a 90. Era la edad de Daniel. Ahorita nosotros ponemos a veces excusas por nuestra edad que no podemos ayunar. Ahora no podemos darles un tiempo exacto de un ayuno. El ayuno es personal. El ayuno de Daniel fue parcial, como les expliqué. Pero él se consagró por 21 días, estuvo a solas con el Señor, buscando al Señor. Por eso se manifestó a través de esta visión a Daniel y tuvo su experiencia con Jesucristo, el preencarnado. Pero ahora él explica y le dice a Daniel la razón por la cual tardó tanto tiempo para que viniera la respuesta a Daniel.
¿Cómo estuvo la situación, hermanos? ¿Por qué fue que Daniel no recibió la respuesta al instante? Daniel, desde el primer momento, como acaba de leer Perlita, dice, desde que pusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. El tiempo no cuenta como para decir Dios no me ha escuchado. Desde el primer momento que usted dobla su rodilla y se consagra y pone su petición en las manos de Dios, ya Dios escuchó su plegaria, su oración. Pero usted no siente respuesta. Daniel pasó una semana, pasó otra semana, 3 semanas, hasta los 21 días. Y hasta entonces pudo recibir respuesta de parte de Dios. Hermanos, nosotros por eso que a veces no tenemos la victoria. ¿Saben por qué? Porque nos desesperamos. Oramos la primera vez, oramos la segunda vez, oramos la tercera vez, oramos toda una semana, oramos un mes y nada que pasa. Y decimos, Dios no me oye. Yo recuerdo cuando yo bueno, ya no debo de hablar tanto porque ya la hermana me dijo que ya. Pero cuando yo estuve muy enferma, decía mi esposo, ya Dios no nos oye, ya Dios no nos escucha. ¿Dónde está Dios que no oye? Tú te estás muriendo. ¿Y dónde está Dios? Hermanos, así decimos, no me escucha el Señor. Las palabras de Daniel fueron escuchadas desde el primer momento que humilló su corazón en la presencia del Señor. Pero dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, dice, yo he venido. Hermana Mari, ya. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Cuando usted está orando hay una guerra espiritual en el cielo. Y ahí me quiero quedar, porque la hermana Mari dice que ya se acabó el tiempo. Y yo tenemos que respetar a la hermana Mari, porque ella es la que nos da el tiempo. Entonces, hay una guerra espiritual en el cielo. Anótenle ahí. Hay una guerra espiritual en el cielo que impide la respuesta de Dios para nuestra vida. Lo anotan porque si no van a dar la clase ustedes. ¿Ok? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar. ¿A quién le decimos? ¿Quién quiere orar para despedirnos? Amén. Hermana, ore al Señor y despídanos de este lugar. La hermanita parece que está un poquito enfermita, o el pastor ya oró por ella. Amén. Vamos a orar y a declarar que mi hermana va a dormir tranquila esta noche. Hermana. Gracias, Padre, por esta clase, gracias por esta reunión, por cada uno. Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Tu gloriosa presencia. Gracias. Tan maravillosa, Señor. Gracias. Nos has enseñado, Señor, cómo es que tú deseas que nosotros seamos ante tus ojos. Gracias, papá. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Realmente, Señor, que esa palabra que nos ha cambiado, esa experiencia única contigo, Señor, de testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice a la hermanita, Señor. Tócale, Señor, una vez más, Señor, para que ella sea sana y esta noche tenga un sueño tranquilo y reparador, Señor. En el nombre glorioso de Cristo, bendigas tu pueblo. Amén, Jesús. Gracias, hermanos de Facebook que estuvieron con nosotros. Los bendecimos y los invitamos para la próxima semana. Dios les bendiga.